Así que eso, entonces, bienvenidos a todos a la clase número 3 de este semestre. Hoy día, ya la semana pasada estuvimos viendo los primeros temas relacionados todos con tanto la introducción del curso, el programa, vimos Git, vimos el ambiente de ejecución, que era Conda, o sea, el gestor de ambiente de ejecuciones, y el viernes vimos un poquito de introducción a Python. ¿Ya? Entonces, si todavía quedan con dudas, lo que les decía recién, antes de que empezara el video, échenle un vistacito a ese video y si ahora no entienden algo, ustedes saben que totalmente libre y encantado yo de responderle a las preguntas que ustedes puedan formular. ¿Ya? Entonces, empecemos. Lo que vamos a ver hoy día va a ser también parte de lo que ahora también se ve en toda la programación, que es programación funcional. ¿Ya? Entonces van a ser como de nuevo condensadas 4 clases, una cosa así, de lo que sea en programación funcional, solamente en esta clase, porque la idea no es tanto tampoco ponerle el foco a esto, sino que ponerle a todo en general. ¿Ya? Entonces, para los que no fueron, a ver, voy a hacer mejor una pequeña encuesta. ¿Y para qué voy a hacer esta encuesta? Entonces, ¿dónde está esta cosa aquí? Acá, en votaciones. Ya. Entonces, quiero hacer una encuesta para preguntarles a ustedes si quieren ver un repaso de lo que vimos el viernes. Si es que alguien no vino el viernes y quiere ver de nuevo esto, obviamente no va a ser toda la clase, sino que va a ser una pincelada muy, muy, muy grande. ¿Ya? Entonces, les quiero preguntar, antes de que empecemos la clase, si vemos el repaso, saltar directamente al contenido. Entonces, repasamos. ¿De qué es el contenido de hoy, profe? Hoy día vamos a ver programación funcional. Principalmente vamos a ver cómo se definen las funciones, vamos a ver el scope de las funciones, testing, que son estas cosas que bueno, en general aparecen todas estas cosas acá. ¿Ya? Funciones lambda, que son las funciones anónimas en Python, que son muy útiles para cuando uno después usa estas típicas funciones map, reduce, filter. Vamos a ver referencias, inmutabilidad y por último, si alcanzamos a ver decoradores y otras cosas. ¿Ya? Entonces, a ver, ustedes si pueden ahora, voten, o todavía quizás no sale, aquí, ya, ahora sí pueden votar. ¿Qué Profe, opción? Repaso, es que eso, Eso opción uno, mismo. ya, opción uno sí, opción 2 no. No sé por qué no salió, no funcionó eso. Ya, vamos 10. Ya, yo creo que no hay como una opción mayoritaria. O sea, bueno, sí, igual, evidentemente la opción no es mayoritaria, pero es solamente por 2 votos. Eh, Todavía me quedan 2 personas que no han votado y ya, mejor empecemos entonces. Claro, ya sí. Ya, repaso del viernes. Vamos a hacer súper, súper breve el repaso de Python, que es principalmente la introducción a Python para los que no pudieron ir el viernes. Ojalá nos tomemos 10 minutos nomás antes de empezar realmente a hacer todo el tema de lo que viene a continuación de programación funcional. Ya, entonces primero que nada, lo primero que vimos el viernes fue asignación de variables y tipos de datos básicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una variable? Simplemente un nombre que yo le pongo a algún dato en particular. En este caso de acá, este era el título de una empanada de queso y después los ingredientes que el que está acá. ¿Ya? Cuando yo tengo texto encerrado en 2 comillas, se llama string. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo guardar cualquier tipo de texto, que en verdad es un conjunto de caracteres, y los puedo guardar como un dato todo junto acá. ¿Ya? Entonces, eso lo asigno un nombre y este es el nombre que yo le doy. A esto yo le pongo como nombre variable. ¿Ya? Entonces, eso es una variable y en verdad es lo que almacena realmente los datos de acá. Este nombre de variable, que se llama número, contiene el dato 235 y el número decimal, que es el nombre de esta variable acá, contiene al número 100. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos acá. Ya, los strings, hay una cosa que se llama formatear strings, que la idea es que nosotros podamos poner variables dentro de strings para que después se impriman y se puedan ver cosas. Ya, entonces, por ejemplo, dice, el valor, ejemplo, ya, el valor de un número de la variable que está contenida en número, o sea, esta de acá, que habíamos dicho que era 235, yo lo puedo poner así, de esta manera, entre medio de corchetes. Fíjense que incluso aquí cambia el color del corchete, ¿ya? Y lo que va a hacer es ingresar dentro de este string esta variable que está.
Ya, y fíjense que si yo le mando print, que es la función que me permite mostrar, mostrar el contenido de algo dentro de la salida de Python, lo que va a mostrar es, fíjense que el valor de la variable número es 235. ¿Por qué les muestro esto en particular? Porque esto también va a salir un poquito más adelante y en general vamos a estar usando esto habitualmente, por lo menos en la primera parte del curso. ¿Ya? Ya, operaciones. Un número se puede operar de muchas formas, ¿cierto? Nosotros podemos multiplicar, eso se simboliza con un asterisco, podemos elevar, ya en este caso elevamos al cuadrado, entonces son 2 asteriscos. Podemos dividir, en este caso un símbolo de división, y esta división entera lo que hace principalmente es aproximar a la parte entera, ¿ya? O sea, es la parte entera de la división del número de dígitos, ¿ya? En este caso, como número, era acá, el valor de las cosas que están evaluadas, o sea, decir, 235 por 2 es el valor que sale acá, y fíjense que están todos dentro de los strings formateados. O sea, yo escribí mi operación dentro del mismo string. ¿Ya? Esto es algo como que no se ve comúnmente y que igual sería bueno que le echaran un vistazo. ¿Ya? Y por último quedaba el módulo de la división, que es esta parte de acá. Ya aquí lo que da es el resto finalmente, el resto del número. Ya el número, en este caso, si esto lo dividimos por 2, nos da, ¿hasta cuánto? 117, y queda 1 para llegar al 235. ¿Ya? Entonces ese sería el resto de la división. Aquí tenemos las operaciones entre números y también tenemos otro tipo de operaciones entre strings, por ejemplo. Yo puedo decir hola, multiplicarlo por 5 y me va a salir 5 veces. ¿Ya? Entonces, cada tipo de dato, o sea, es decir, si es número, si es string y si es otro tipo de dato que nos vamos a ver ahora, que se llaman booleanos, que muestran valores de verdad, o sea, puede ser verdadero o falso. Cada uno de esos define distintos tipos de operaciones. ¿Ya? Avanzando rápidamente, tenemos otras cosas que se llaman listas, que lo vamos a ver mucho, mucho, mucho en esta clase. Y una lista es finalmente una estructura, una colección mutable que permite almacenar datos. O sea, es decir, yo pongo adentro de la lista algunos datos, por ejemplo, en este caso de acá tengo 0, 10, 20, 30, 40. Esa es mi lista, esos son los elementos de la lista. Y yo puedo acceder a cada uno de los elementos de esta lista a través de un índice. ¿Desde qué número parte el índice? En Python el índice parte desde el 0. Entonces, en el índice 0 de mi lista, de esta lista que está acá, el índice 0 es este elemento de acá. Si yo ahora, por ejemplo, quiero sacar el índice 3, el elemento que está en el índice 3 de esta lista, este de acá, entonces lo que yo voy a sacar va a ser 30. Ya el 40 está en el índice 4 y así sucesivamente. ¿Ya? Aquí hay un par de ejemplos. Por ejemplo, acá asigno a esta variable la lista 0, ¿cierto? Y, a ver, esperen un segundito. Así todo. Ya, entonces accedo al elemento 0 de la lista, y ¿cuál es el elemento 0? Este que estaba acá señalado por este índice 0, que es coincidentemente 0. Pero eso no necesariamente tiene que ser así. Va a depender de lo que nosotros guardemos dentro de la lista. Hay una cosa también interesante en Python, que es el índice negativo, que lo que hace es como partir desde atrás. O sea, -1 en verdad lo que me traería es este 40 que está acá. Y fíjese que estamos escribiendo todas las cosas que yo estoy diciendo, se imprimieron en esta parte de acá de la ejecución del notebook. ¿Ya? Por último, si quiero acceder al el primer elemento de la lista, este de acá, entonces puedo acceder al 10 y eh, en este caso de acá puedo asignar el valor. O sea, es decir, voy a reescribir el valor que está en el índice 1 y ahora le voy a decir que sea -10. Entonces, fíjense ahora si yo imprimo la lista, ¿qué es lo que me queda ahora? -10 en el índice 1. ¿Ya? Y esto de acá se llama indexador. Todas estas cosas que vimos acá sin indexadores, porque yo finalmente le paso un índice y después hago algo con esos índices, o sea, con elementos de la lista que está dentro de ese índice. ¿Ya? Entonces, ¿duda hasta acá? No, estamos avanzando súper rápido, así que yo creo que igual es un poco complicado. ¿No? Todo bien. Ya, sigamos. Entonces, puedo seleccionar sublistas, o sea, es decir, sacar pedacitos de la lista dentro de la lista.
Ya, Sebastián me dice, todo ok, gracias. Entonces, en este caso de acá, esta subselección se llama slice, y yo lo que puedo hacer es decirle, sácame los elementos que parten en el 2, terminan en el 3, y, bueno, perdón, en este caso de acá, el ejemplo está malo, en verdad este slice es 2,4, y lo que hace es sacar los elementos que están en 2,3 sin incluir el 4 que está acá. Entonces, ¿qué hacemos si sacamos un slice que parte en el 2 y termina en el 4 sin incluir? Lo que vamos a hacer, vamos a ir a este índice de acá, vamos a sacar el índice 2, vamos a sacar el índice 3, y lo que vamos a retornar realmente van a ser estos elementos que tenemos acá. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, este print de acá, que está formateado, que era lo que habíamos visto antes, lo que está haciendo es realmente retornarme esos dos elementos de esta lista original de la red. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos esta función append, que lo que hace nos permite agregar un elemento a la lista. Entonces vamos a sacar este de aquí. Entonces vamos a hacer un append, vamos a agregar 50 al final de la lista, se lo vamos a colocar acá. Fíjense lo que pasa. Entonces la nueva lista ahora va a tener un elemento 50 al final, gracias a esta función, a este método. Todavía no definimos qué es un método ni una función, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Gracias a, entonces, a este append que tenemos acá. Ya hay otras funciones, por ejemplo, pop, que en este caso lo que hace es eliminar algún elemento que yo le dé de la lista. En este caso yo le paso el índice. Entonces, ¿cuál es el índice? O sea, el elemento que estaba en el índice 0 era coincidentemente el 0. Entonces, si nosotros sacamos el elemento que está en la posición 0, ahora ya no nos va a quedar este 0 que estaba acá, sino que ahora vamos a tener solamente esta lista con estas cosas. Ya, estamos casi con el tema de las listas. Esta función index lo que me permite es encontrar el índice donde se encuentra este elemento en particular, ¿ya? O sea, en este caso, ¿cuál es el índice en donde se encuentra el 50? Ya en el índice 0 se encuentra el 10, en el 1 se encuentra el 20, en el 2 el 30, en el 3 el 40, y en el índice 4, que es este de acá, se encuentra el elemento número 50. Entonces, para eso nos sirve esta función de acá. Ya, vamos a ver iteraciones. ¿Qué es una iteración? Es simplemente recorrer, bueno, aplicada obviamente a lo que estamos viendo ahora acá en la lista. Quizás en otros problemas tiene otra definición, pero en este problema en particular lo que hace es simplemente recorrer elemento a elemento y ejecutar alguna operación sobre el elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una nueva lista. Fíjense que las listas vacías se crean de esta manera. ¿Y qué vamos a ir haciendo? Por cada número que vamos a ir recorriendo en nuestra lista original, recuerden que nuestra lista hasta el momento es esta de acá, vamos a ir elevando al cuadrado los elementos. ¿Cómo hacemos esto? Número, asterisco, asterisco, 2. O sea, eso era lo que finalmente nos permitía elevar algo al cuadrado. Entonces vamos a ir imprimiendo el número y al mismo tiempo vamos a ir imprimiendo el número al cuadrado. Entonces fíjense que la sintaxis yo la encuentro súper clara. Por cada número en la lista, ¿qué vamos a hacer? Vamos a elevar al cuadrado y vamos a agregar el resultado de elevar al cuadrado a esta nueva lista que se llama lista al cuadrado. ¿Ya? Súper sencillo. Vamos a estar haciendo mucho de esto porque obviamente cuando trabajamos con datos necesitamos iterar sobre los datos. Entonces si ejecutamos, fíjense que en nuestra lista original recorremos primero el 10, 20, 30, 40, y por cada número que nosotros recorremos estamos después elevando al cuadrado. 100, 400, 900, 1600, 2500. Y finalmente tenemos nuestra lista, que es la que se retorna hasta este punto de acá. Hay una abreviación, yo lo encuentro súper elegante, pero a veces es difícil de verla, como que hay que acostumbrarse así visualmente a esta cosa, y es esta cosa que se llama List Comprehensions, ¿ya? ¿Qué es esta cosa de List Comprehensions? Es hacer esta misma operación que hicimos acá, mucho más reducida. ¿Qué decimos? Que quiero generar una lista, fíjense que entonces tenemos esta parte de acá, quiero generar una lista, ahí tenemos estos dos corchetes, y vamos a operar sobre cada elemento de la lista, o sea, sobre cada número que tenemos en esta lista, vamos a ir ejecutando esta operación que nosotros le damos acá. ¿Ya? Entonces tenemos todo como este enredo de conceptos dentro de una misma línea. Entonces decimos, de nuevo, repaso, vamos a generar una nueva lista a partir de esta lista original y por cada número de esa lista vamos a elevarlo al cuadrado y vamos a generar una lista nueva
que va a tener los números al cuadrado. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vamos a tener exactamente el mismo resultado que recién. ¿Ya? Obviamente esta lista puede variar. Puedo poner, por ejemplo, 500.000 para que me crean, y fíjense que ahí elevó al cuadrado. Eso es el en particular. ¿Ya? Entonces, ¿dudas hasta acá? Yo no sé, ¿esto habían usado list comprehensions antes? En el chat me dicen todos sí. Ah, qué bueno, qué fantástico que todos conocen esta notación. Ya, entonces para los que no la conozcan, eh, ya, qué bueno. Gracias. Para los que no la conozcan, es bueno también que la sepan porque comúnmente se ocupa bastante. Y a veces se empiezan a anidar otras cosas, se pueden poner como condiciones dentro, en fin. ¿Ya? Tuplas. Vamos entonces al siguiente tema. Las tuplas son colecciones inmutables. ¿Qué quiere decir que sea inmutable? Y es por eso que marco tuplas acá. Es que no se pueden mutar. Vaya, vaya. Dirán, qué inteligente. Ya, la idea de que algo sea mutable es que nosotros podemos cambiar esta cosa. ¿Ya? Fíjense acá arriba lo que hicimos en esta función de acá fue añadir un elemento al final. Es decir, acá, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una tupla, nosotros no podemos modificar nada acerca de la tupla. O sea, es decir, yo, por ejemplo, intento hacer una asignación de esta tupla, en este caso, cambiar el elemento que está en 1, a todo esto fíjense que se indexa exactamente igual que como se hace en la lista. Si yo intento cambiar el primer elemento, y no sé, por ejemplo, aquí, en vez de 1, poner 100, me va a decir que no está definido. Hay que ejecutarla primero. Ahora sí, me va a decir que la tupla no acepta asignación de ítems. O sea, es decir, yo no puedo cambiar los valores de la tupla. ¿Ya? Entonces, aquí está la gran diferencia. Esto es una colección inmutable. Es decir, no puede cambiar. Una vez que yo ya la definí, a través de esta sintaxis que tenemos acá, no puede cambiar después. ¿Ya? Vamos a ver después al final de la clase que hay algo bien curioso que pasa sobre listas que están dentro de las. ¿Ya? Mientras tanto, recuerden que es inmutable. Tenemos también, además, los condicionales que se ven siempre comúnmente antes de las listas, pero ahora los puse después porque es menos relevante para esta clase. Y los condicionales lo que me permiten es simplemente ejecutar condicionalmente código. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace mi código de acá? Es imprimir un emoji pues, según el tipo de animal que yo le paso. Entonces, yo defino una variable ya que tiene un string que dice pez. Ya, entonces, ¿qué hago? ¿Y qué es lo que se define finalmente acá? Si yo digo, si el animal, hago una comprobación, obviamente, si el animal es perro, entonces yo imprimo el emoji de perro. Fíjense que dice imprimir emoji de perro. Si el animal es un gato, entonces lo que hago yo es imprimir un gato. Aquí hay una pequeña particularidad. Este sí no es como un sí, aparte de este sí, sino que es si no ejecute este de acá, ¿ya? Y esta es una de las pequeñas cosas que hay bien interesantes de esto. Si uno de estos se ejecuta antes, en este caso, si por ejemplo este se hubiera ejecutado antes, entonces estos de acá ya no se consideran en lo absoluto. Ya, eso es bien interesante. Ya, entonces, si es un perro, imprimo eso. Si es un gato, imprimo esto. Y si no es ninguno de esos dos anteriores, entonces imprimo la vaquita que está acá. Ya, entonces aquí tenemos if, elif y else. ¿Ya? Esa es la sintaxis para hacer esta ejecución condicional según, obviamente, la condición que yo esté verificando dentro de lo que escriba acá. Ya en este caso, imprimí una vaca, debería haber sido como vaca acá, ¿no es cierto? Pero para que me crean, podemos poner perro y fíjense que ahí imprime entonces un perro. ¿Ya? Esa es la idea de estos condicionales. Uno puede poner los elif, que es uno de C, aquí, animal igual perro, no sé, pez, y aquí yo tendría que poner print un pez, pero no tengo el emoji del pez. ¿Ya? Y lo último, antes de ahora sí por fin empezar la clase, son los diccionarios. ¿Ya? ¿Y qué son los diccionarios? Es una estructura que nos permite almacenar información en forma de llave-valor. Es como un mapeo. Entonces, imagínense ustedes abren un diccionario de español, español-inglés. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se encuentran? Siempre se encuentran en una parte la palabra en español y al otro lado pueden encontrar una o más palabras en inglés que sean como la traducción directa de esa palabra. ¿Qué es lo que son los diccionarios? Es en la práctica eso mismo. ¿Ya? Es decir, tenemos gato, por ejemplo, acá, nosotros definimos un diccionario que contiene un gato, o contiene los gatos, no sé en verdad, yo creo que son los gatos. ¿Ya? Y en este caso de acá,
nosotros definimos propiedades. Ya decimos, ¿cuál es la clase de los gatos? Son mamíferos. ¿Ya? ¿Cuántas patas tienen? 4 patas. ¿Cuántos ojos tienen? 2 ojos. Los medios de comunicación de los gatos son un maullido y un ronroneo. Y fíjense aquí qué simpático esto, que yo le pude definir una lista acá y no solamente un string, por ejemplo, ¿ya? Y al mismo tiempo yo puedo decir que se usan para memes. Sí, se usan para memes. Tenemos muchos memes con gatos. Entonces aquí le pongo true. Si fuera un animal más fome, no sé, un animal que no se haga memes, no se me ocurre nada como en el chat alguien. Una iguana, ya fantástico. Si fuera una iguana, esto sería entonces false, que es el otro valor de verdad. ¿Ya? Esos son los booleanos a todo esto que nos alcanzamos a ver en este. ¿Ya? Y nosotros podemos acceder tanto solamente a las llaves, o sea, decir, en el caso de que fuera un diccionario, solamente a las palabras en español, eso a través de keys. Podemos acceder solamente a los valores, eso es a través de puntos values, ¿ya? Y fíjense, keys lo que imprime es esto. Estas son las llaves: clase, patas, ojos, comunicación, meme. Los valores de estos son mamífero, 4, 2, maullido, ronroneo y true. Y por último podemos con esta función de acá acceder a tuplas de esto, que después podemos recorrer a través de force. ¿Ya? Entonces fíjense, este ítems de acá lo que me retorna es esto, hecho tupla, hecho esta cosa que vimos acá arriba. O sea, es decir, por ejemplo, clase mamífero, después patas 4, después ojos 2 y así sucesivamente. Entonces, después nosotros, como esto es una especie de lista, podemos usarlo en esta cosa que teníamos acá que se llamaba for. ¿Ya? Y podemos iterar sobre estas propiedades de los diccionarios. Ya, y con eso terminamos el repaso extremadamente rápido, superficial y ojalá que un poco no tan serio de Python. ¿Ya? Obviamente, ustedes están libres después de preguntar cualquier duda de sintaxis, de funcionalidad, y obviamente eso es lo que espero porque de aquí en adelante vamos a asumir que esto ya está relativamente bien sabido. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Todo bien, Pablo. Ya, gracias Patricio. Ya, entonces, ahora sí vamos a la programación de funciones y programación funcional en Python y todo. Ya, entonces, lo primero que nada de lo que hay que saber que es una función es un segmento de código separado del código principal. Eso es lo más importante que hay que saber de las funciones. Ya, o sea, es decir, todo lo que existe dentro de la función, que es esta cosa que tenemos acá, está totalmente fuera de la ejecución de todo el código en general. ¿Ya? Y obviamente la gracia de esto es que puede ser invocada después desde cualquier otro punto del programa y que al mismo tiempo que si yo estoy ejecutando el programa no se ejecute de forma instantánea, sino que se ejecute en el momento que yo la llamo. ¿Ya? Esa es la gracia de la función. Entonces, segmento de código separado y yo decido cuándo se invoca esta cosa. Ya, sintaxis de una función en general. La función sumar. ¿Qué es lo que hace la función sumar? Súper sencillo. Recibe dos parámetros, y aquí viene la cosa interesante. Un parámetro de una función, que son las cosas que habíamos estado ocupando hasta el momento, por ejemplo con print. Son las cosas que yo le voy a pasar a la función, las variables que yo le voy a entregar, para que la función haga algo con ellas dentro de sus definiciones. ¿Ya? Entonces acá la función sumar recibe dos parámetros, que en este caso son A y B, y ¿qué es lo que ya hago yo dentro de la función? ¿Ya? Entonces fíjense que aquí ya definí con def el nombre de la función. Este de acá es el nombre de la función, sí, los parámetros, y después un punto, dos puntos. Hago unos espacios y aquí escribo lo que tiene dentro de la función, ¿ya? Antes de que sigamos con esto. Ya, entonces, el cuerpo de la función, que es esta cosa que nosotros tenemos acá, que se separa por estos espacios, va a estar totalmente separado del código principal que se está ejecutando, o sea, donde está ejecutándose el script de Python. ¿Ya? Entonces lo que nosotros vamos a hacer acá es simplemente sumar estas dos variables, vamos a asignarla en una nueva variable C, y después vamos a hacer una impresión de lo que tenemos dentro. Vamos a imprimir el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y después, por último, vamos a retornar, y esto también es bien interesante porque una función como que puede hacer varias cosas, pero si no retorna, en general no hace mucho, aunque no necesariamente. ¿Ya? Pero esto es lo que va a hacer entonces nuestra función de Python. Va a retornar el número que nosotros acabamos de generar acá y que está guardado dentro de la variable C. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar este segmento código.
fíjense qué es lo que va a pasar cuando nosotros ejecutamos sumar de 10,20 y nos va a dar esto. Va a dar esta impresión de acá, nos va a decir cuáles eran los parámetros y nos va a decir el resultado de la suma de los dos parámetros, que en este caso sería A y B. Ya, lo mismo con 10 y 20 y esa es la misma, ¿no es cierto? Sí. Es exactamente la misma, ya, pero podemos poner 200. Ya, y fíjense que B ahora cambió a 200 y aquí tenemos 210. Ya, pregunta, ¿qué sucede con la variable C que está definida dentro de la función? ¿Dónde existe esta variable? ¿Qué es lo que pasa con esta variable después de que se ejecuta la función? Se elimina, en el fondo yo creo que está en la memoria RAM nomás. Ya, existe ahora en la memoria RAM en algún espacio, ¿cierto? Disculpa, pero esa variable 210 no queda asociada al resultado. Ahora sí, ahora en este caso sí. Pero ¿existe C? ¿Sigue existiendo C después de haber salido de la función? No, no existe. ¿Ya? Ay, ¿me dicen entonces que no existe? ¿Alguien más me dice que sí existe? Ah, pero como tú preguntas si es que C quedó asignado a alguna variable. Por ejemplo, si es que C es 210 específicamente durante todo el programa que sigue hasta que se redefina, algo así. Claro, pasaría eso, ¿no? Ah, no, porque deben ser como variables flotantes dentro de la función, pues, ¿no? Según yo no, porque no está asociado a una clase. Ah, ya, te estaba adelantando una clase, valga la redundancia, pero aún así tampoco es necesario eso, ¿ya? Ojo, ojo, solamente si tú Eh, estás reasignando esa variable. es que, para ver si entendí la pregunta. O sea, el resultado de la función sumar queda obviamente la variable resultado, pero la variable C en sí se elimina, o sea, lo va a recoger el garbage collection. Porque en el caso de que no fuera así, si alguien llama a sumar de nuevo, C no va a valer 210, no se va a resignar de nuevo. Ya, sí, esa es la buena respuesta. Tú debe ser de computación, supongo. O has tomado quizás muchos ramos de computación. Sí, sí, de CC. Ah, ya, sí. Eso es efectivamente lo que pasa. Es que, bueno, en principio quizás yo creo que vale la pena entender un poquito más la filosofía de las funciones, ¿ya? Y volvemos a este punto de acá. Es un segmento de código separado del código principal, ¿ya? O sea, lo que yo quiero finalmente es que lo que pasa acá adentro no sea influido, o sea, no influya lo que está pasando fuera de este código, que es en este caso lo que nosotros estamos haciendo acá. Ya, entonces fíjense acá, si yo hago un print de C ahora, fíjense que C no está definido. Me dice el tiro que C no existe en ninguna parte. Ah, pero me pueden decir, pero que si nosotros hicimos algo aquí en C, asignamos una variable C y ahora la cuestión no está, está malo. Pues. No, en la práctica lo que está pasando es que se separa los entornos de ejecución de acá, de lo que está dentro de la suma, con, o sea, de la función que definimos acá, con lo que está definido globalmente. Ya que es esto que nosotros encontramos acá. ¿Ya? Entonces eso es súper, súper, súper importante y obviamente va a tener muchas particularidades que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Pero lo que quiero que se queden es eso. Entonces seguimos. Ya, hay una... gracias a todos los que respondieron recién a todo esto. ¿No? Muy, muy buenas sus contribuciones. Ya, las funciones de Python también aceptan parámetros nombrados. ¿Qué son los parámetros nombrados? ¿Qué es esta cosa? Y es esto, ¿no? Ya fíjense que nosotros habíamos dicho entonces, vamos a volver un poquito arriba, que sumar tiene dos parámetros, A y B. Ya, yo puedo decir, especificarlos así directamente, porque aquí en este caso asumimos que el que le estamos pasando al comienzo es A y el que viene después es B. Pero no necesariamente puede ser así. Yo puedo pasarle primero B, en este caso de acá, a través de esta sintaxis, yo puedo decirle que reciba B primero y después que reciba A con este siguiente parámetro que le estamos pasando acá. Entonces fíjense que habíamos hecho este print acá, que es bastante interesante, y ahora fíjense que A igual sigue valiendo 20, aunque nosotros le pasamos en la segunda posición el parámetro, y B es entonces el segundo parámetro que es el que está acá, aunque nosotros pasamos la cosa como cruzado. ¿Ya? Entonces, eso con los parámetros nombrados, comúnmente las librerías que vamos a ver de aquí más adelante, hay algunas que van a exigir que todos los parámetros sean parámetros nombrados. ¿Ya? Principalmente porque hay funciones que pueden tener 20 parámetros. ¿ya? Entonces,
es complicado. Ya, pregunta. Ah, pregunta, no vean esa cosa que sale. ¿Puede tener una función 0 parámetros? ¿O puede tener más? ¿Puede tener n parámetros? Puedo decir yo, dame todos los parámetros que tú quieras y con eso hacemos. Oh, y no te digo cuántos son ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Verdad, profe? ¿Cuál es la pregunta? Ya, ¿puede una función tener 0 parámetros o tener n parámetros? Sí, sí, yo creo que sí. Ya, claro, sí. Efectivamente, eso es. Gracias. Entonces, lo que, por ejemplo, en este caso de acá, esta función de acá que dice hola mundo, o sea, que se llama hola mundo, lo que hace es simplemente imprimir un hola con una carita. Ya, entonces, esta función no recibe ningún parámetro y cuando yo la ejecuto, obviamente sin llamando a ningún parámetro, lo que hace es imprimir esta cosa de acá. ¿Ya? Entonces, ¿existe? Sí, sí existe. La utilidad de esto quizás no sea tampoco tan fácil de ver a simple vista, más que quizás imprimir alguna cosa. Función de n parámetros, por otra parte. Y aquí se vuelve como un poquito media fea la sintaxis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a borrar esta parte de acá para hacerlo más sencillo. Entonces, una función puede recibir n parámetros, diciendo que n parámetros puede ser cualquier número de parámetros, de 0 hasta infinito, a través de estas dos keywords especiales, dos palabras clave especiales que son args, ya, asterisco args, y asterisco keyword args. ¿Ya? Eso, por si alguien ha visto esto y se pregunta qué significa eso, son keyword args. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que todos o sea, yo le puedo pasar n parámetros a esta función. Fíjense que esta función se llama función de n parámetros. Le puedo pasar n parámetros así, de este estilo. Puedo pasarle 10, 11, 12. Y además puedo pasarle parámetros nombrados, como lo había hecho antes. Con parámetro nombrado 1, parámetro nombrado 2, 3, 5, etc. ¿Ya? Si yo ejecuto esta función, fíjense que lo que hago, voy a imprimir args, voy a imprimir keyword args. ¿Ya? Y lo que me sale es que args es una tupla que contiene todos los parámetros que yo le pasé acá al comienzo. ¿Ya? Y estos parámetros nombrados que tenemos acá son los que están dentro de keyword args, que finalmente es un diccionario con estos parámetros nombrados. ¿Ya? Entonces, estas dos funcionalidades nos permiten pasarle n parámetros, ya sean sin nombre o nombrados. ¿Ya? Les puede ser útil, alguien me puede decir, bueno, aquí puedo ocupar esta cosa y imagínense que yo les paso una función en donde yo les paso n cantidad de números, no le paso una lista, sino que le paso esa cantidad de números y yo lo que quiero que hagan es que ustedes después sumen eso. ¿Ya? Entonces aquí serviría y podemos hacer una función general que, no sé, suma n, una cosa así, que recibe una cantidad de args y yo no sé cuántos son. Entonces, por cada arg tenemos un acumulador, ¿ya? Y por cada argumento eh, por cada uno de los argumentos voy sumando esto. Más igual. Y entonces después retorno esta cosa. ¿Ya? Entonces le voy a pasar estas mismas cosas. Y vamos a ver si este ejemplo de programación en vivo funciona. A veces no funciona. Entonces yo le paso eso y fíjense que ahí me sumó los 78. Ya no sabía de antemano cuánto iba a dar. Ya aquí puedo poner 13, 15, qué sé yo, y aquí me va a seguir sumando. Entonces fíjense que la cantidad de argumentos que yo le puedo pasar a esto es en la práctica infinita. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, hay una nota de chiquitita, los parámetros con valores por defecto deben ser declarados a la derecha de todos aquellos parámetros sin valores de defecto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esta cosa que está como medio en chino? Que lo que tengo que hacer es, los que no tienen nombre, a la izquierda, los que tienen nombre, a la derecha. Esa es la regla de Python fundamental y esa como que no se puede romper porque si no provoca un error. Ya. Profe, ¿Sí? Cuéntame. la única diferencia entre el args y el keyword args es el tema de los nombres de la variable, ¿o no? Claro, los nombres de los Ah, argumentos. ah, O de los y parámetros. el, y el doble asterisco, eh, ¿cuál es su función? Ya, el ¿O es asterisco, como ya, sintaxis sí, nomás?
Sí, es que en verdad es una sintaxis válida de Python que es un poco rebuscada, pero a veces funciona. Cuando uno hace asterisco de args, lo que está haciendo es como desarmar o armar una cosa así, es como medio extraño, armar un arreglo. Ya entonces yo Mm, tomo todas estas cosas y paso eso como un arreglo. En este caso acá lo pasa como una tuple. Ya entonces, ¿qué es lo que hace el doble asterisco? Arma estas cosas, pero como un diccionario. ¿Ya? Ahora, no tengo un ejemplo como claro en este momento para poder explicarlo bien en el sentido de cómo usar esto, pero puede que hayan cierto tipo de utilidades que uno pueda pasar. O sea, es que en verdad Eso, sería eso explicarlo. mismo, ¿Sí? eso mismo del asterisco funcionaría en otro contexto, ¿no? Así como ¿Sí? dentro de la función, quizá. ¿Sí? Ah, bacán. Sí, o sea, lo que tú puedes hacer, ya mira, lo que tú puedes hacer es como pasarle un diccionario, chuta, un diccionario, una cosa así. No, entonces ya, a ver, vamos a hacer argumentos. Vamos a pasar estos argumentos y esta función tiene parámetros que todavía no sabe qué argumentos le voy a pasar. Voy a hacer esto. ¿Ya? Entonces fíjate que aquí lo que le pasé no es un diccionario con estos argumentos, sino que como que disolví este diccionario y se lo pasé separado cada uno de estos argumentos. Ya, por eso decía que es un poquito complicado el uso de este doble asterisco, de esta función doble asterisco. No sé si me entendiste esta parte o la repetí. Sí, sí, se entiende. Ya, fantástico. Gracias. Ok, ya. ¿Otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Ya, ok, seguimos. Ya, vamos a ver también los parámetros por defecto. Ya, fíjense que acá yo puedo tener parámetros en el que hay un valor ya por defecto y en este caso yo no tengo que proveer todos los valores. Fíjense que ahora sumar 2 lo que hace es, debería sumar 2, ¿no? ¿Sí? Ya, ahí sí. Entonces, lo que hace es tomar este valor por defecto y usarlo para hacer la operación de la suma, en este caso. ¿Ya? Entonces, yo lo que puedo hacer ahora es llamar a sumar 2 y B por defecto va a valer 2, entonces yo ya no tengo que hacer nada más que eso y se va a sumar automáticamente ese 2 que yo no especifiqué, pero que ya sé que vale 2. Puedo tener otro tipo de parámetros también. Acuérdense que los parámetros pueden ser de cualquier tipo de datos en el sentido puede ser lista, diccionario, strings, booleanos como este, por ejemplo, y todos los otros que existen en Python. Y acá lo que me dice esta cosa es indicar si voy a imprimir algún mensaje de advertencia. Ya en este caso acá, como esta advertencia no tiene mucho como utilidad, si podría ser, no sé, me pasaste un número negativo, qué sé yo, pero en este caso no hace nada, lo único que hace simplemente es advertir, dice cuidado. Ya, entonces, en el caso que yo pase advertencia como true, ya, en este caso acá, vamos a pasar aquí, advertencias true, entonces aquí me va a imprimir cuidado, ¿ya? Pero por defecto esta opción va a estar apagada, entonces nunca voy a imprimir esta advertencia como tal, ¿ya? En general, de nuevo, vamos a ver que la mayoría de las librerías, ¿ya? Tienen parámetros por defecto dentro de todas sus funciones. Que va a ser muy común que las personas que publican esto van a decir, este es el comportamiento por defecto, pero yo te doy otras opciones para que tú elijas cómo ejecutar la función. Entonces aquí, por ejemplo, el tema de las advertencias es súper típico, que comúnmente este parámetro se llama verbose, no sé, y lo que hace es indicar si se van a imprimir los procedimientos que se están ejecutando bajo el tema de bajo, por ejemplo, el proceso de clasificación o de entrenamiento de la clasificación, ¿ya? Y comúnmente va a estar en falso y ustedes lo pueden cambiar por true, ¿ya? Entonces, esa es la idea de los parámetros por defecto. Ya, lo último que vamos a ver, ¿dudas con esto hasta el momento? ¿Dudas acá? ¿No? Ya, perfecto, todo bien. Ya, lo último que vamos a ver entonces es el tema de las operaciones, o sea, perdón, de las funciones que pueden retornar múltiples valores. Ya, entonces, aquí hay una pregunta y por honor al tiempo vamos a responderla muy rápidamente. Yo defino esta función, operaciones, que lo que va a hacer es, va a hacer muchas operaciones con estos A y B que yo les voy a pasar. Puede sumar, restar, multiplicar o dividir.
y yo quiero retornar todas las cosas al mismo tiempo, cosa que por ejemplo en Java es mucho, mucho más complejo, pero en Python es súper sencillo. Lo que hago es decir, retórname de la función la suma, la resta, la multiplicación, la división, y todo lo separo a través de una coma. Ya, entonces la pregunta era, ¿qué retorno? ¿Qué en verdad qué se está retornando así? No, que yo realmente retorne como una especie de objeto extradimensional fuera de Python, sino que lo que estoy retornando realmente es esto que habíamos visto antes, que eran inmutables, que se llaman tuplas. ¿Ya? Eso es lo que yo retorno cuando retorno múltiples resultados. Entonces, fíjense acá, que yo voy a retornar 5,2 y lo que puedo, o sea, lo que me va a retornar esto realmente va a ser una tupla con la suma de 5 más 2, con la resta, con la multiplicación y con la división. ¿Ya? Entonces, ¿puedo retornarlo también de otra manera? Sí, perfectamente podría haber retornado quizás un diccionario. Bueno, podría haber hecho solamente un diccionario. D igual a suma, ya X suma, qué sé yo, y así sucesivamente con el resto de las cosas. Ya, pero en este caso podemos retornar directamente todos los resultados a través de una tupla y no necesariamente construir un diccionario. ¿Ya? Entonces, ya con esto vimos toda la sintaxis o yo creo que, no sé, el 99% de la sintaxis, porque obviamente no sé si se me escapan cosas. Entonces, ya con esto ustedes podrían ser capaces de definir cualquier tipo de función que nosotros le pidamos en el curso. ¿Ya? Lo más probable es que nunca nos pasemos más allá de esta cosa que estamos haciendo acá. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Profe, ¿Sí? Cuéntame. ¿hay situaciones en que sea mejor usar una tupla que un vector con corchete cuadrado? ¿O al revés? Esto con respecto a esto, por ejemplo, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Mira, acá es que es complicada tu pregunta como de responder visualmente. Mira, en general la tupla, como tú sabes que no vas a mutar más esos elementos, o sea, es decir, tú no vas a cambiar los elementos, pueden ser almacenados de una forma mucho más eficiente dentro de la memoria RAM de tu computador. ¿Ya? Entonces, si tú estás retornando, por ejemplo, una tupla de 1 millón de números, va a ser mucho más sencillo. Bueno, quizás los computadores de ahora resisten más que eso. Ya 100 millones de números, va a ser mucho más eficiente que tú retornes una tupla de estos números con respecto a una lista en el que tú vas a pedir memoria no solamente para almacenar tus números, sino que al mismo tiempo sabiendo que vas a poder modificar estas cosas. ¿Ya? Y aquí se pone un poquito más complicada la explicación. Imagínate que un número tiene este espacio de acá y después tienes tus 10 millones de números allá. ¿Ya? Ahora, si tú cambias tu número por otra cosa que tiene este espacio de acá, vas a tener que correr tus 10 millones de cosas para allá. ¿Ya? Entonces vas a tener que agrandar tu memoria hacia allá y lo que vas a hacer finalmente es ocupar mucha más memoria. Entonces lo que hacen estos corchetes cuadrados finalmente es tener espacios de asignación que sean como un poquito más consistentes, pensando en el que tú vas a poder modificar esta cosa un poco más adelante. En el cambio, la tupla siempre va a ser el mismo espacio y tú no vas a tener que pensar nunca si vas a tener que mover algo hacia allá o algo hacia acá, porque finalmente siempre van a estar estáticos de esa manera. Esa es la explicación un poquito rápida. ¿Qué te puedo dar al respecto? ¿Se entendió? ¿O Sí, sí, sí? Ya. sí. Ok. Gracias. Ya. Ya. Entonces, retornan tuplas. La explicación sencilla. En la práctica, si tú tienes estas 4 cosas, da absolutamente lo mismo que retorno. ¿Ya? Así que no te preocupes tanto por eso en este caso. Ya, scopes. Scopes. ¿Qué es un scope? Es el entorno de las variables que se define dentro de una función, como el alcance. Yo no sé qué traducción buena habrá para scope, pero digamos que es como el alcance que tienen las variables. ¿Ya? En Python hay 3 tipos de alcances globales, que son las que están definidas en cualquier parte del cuerpo del código. O sea, es decir, este n de acá está definido de forma global dentro obviamente, de nuestro ambiente de ejecución. Están las variables locales que están definidas dentro de una función, que está de acá, por ejemplo, y era lo que había preguntado antes. Este C, una vez que termina la ejecución de la función, ya no existe más. Ya solamente se define dentro de esto de acá. ¿Ya? Y por último están las built-in, que son variables predefinidas de Python. ¿Ya? Por ejemplo, print. ¿Ya? Como que print realmente nunca lo definimos, ¿cierto? O sea,
nosotros nunca hacemos como def print y después imprímeme, una cosa así. Please, no sé, una cosa así. Ya, uno no hace esa cosa, ¿cierto? Sino que uno derechamente usa, usa las funciones ya predefinidas de Python. ¿Ya? Entonces existen estos tres tipos de scopes. Y ahora la pregunta, ¿qué sucederá en esta celda? Bueno, ya la habíamos visto, este C no existía, porque nosotros solamente hacíamos que cuando definimos esta... primero que nada, veamos esta función. Nosotros definimos un n afuera, ¿ya? Este n va a valer 5, y lo primero que nada, que yo no recomiendo todo esto, de sumar n a un número en particular que nosotros le pasamos a una función. Ya, entonces fíjense lo que hace esto, va a buscar esta variable que está definida en el ámbito global, que es n, esta de acá, entonces aquí tendríamos realmente un 5, y lo que hace es finalmente sumar c más 5, o sea, a más 5, y eso lo guarda la variable c y después retorna la variable c. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta suma n, finalmente va a buscar este n de acá, que en este caso es 5, y lo suma a 10, se quedaría 15, y después retorna 15. ¿Ya? Entonces, ¿esto funciona? Sí, sí funciona. No se lo recomiendo porque cualquier modificación a n, antes o después, por ejemplo, en un notebook, ustedes no se van a dar cuenta y después va a producir probablemente malos resultados. ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho ojo. Esto es un antipatrón y ojalá no lo hagan. ¿Cómo debería ser realmente? Ustedes tienen que pasar también el n acá dentro de la función y con eso firmo el problema. Ya. Pregunta, ¿qué pasa en la siguiente celda? Fíjense acá. Este n de acá, habíamos dicho nosotros que estaba definido fuera, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces dentro de esta celda de acá, ahora redefinimos n. Por eso les decía que es bien importante no tener ese n afuera, porque la idea sería que no estemos como chocando cosas. Entonces fíjense que este n de acá es global, el alcance de este n es global, pero el alcance de este n que definimos dentro de la función es local. Entonces, ¿qué hacemos ahora después? Lo mismo que habíamos hecho recién, sumamos c más n, o sea, a más n, perdón, y retornamos ese valor. Entonces, si nosotros ejecutamos esto con 10, vamos este 10 acá, este 10 pasa para acá, y ¿qué es lo que hace? Suma 10 del n, y le agrega también este valor de 10 de acá que se está pasando por aquí. Ya, entonces el valor de 10 finalmente es 20. Ahora, no se consideró este valor de n de acá afuera, ¿por qué? Porque el alcance es local. O sea, el alcance de este es global, pero dentro de esta función, el que perdura realmente es esto. Ahora, lo interesante de esto es que este n de acá no reemplaza el valor que tenía afuera, sino que si nosotros volvemos a ejecutar esto después, fíjense de acá, el valor de n sigue siendo 5 afuera. Ya, pero me podrían decir, bueno, pero si yo redefiní n acá adentro, yo dije que n valía 10, porque ahora de nuevo vuelve a valer 5. Y es por el mismo tema que hemos estado conversando hasta el momento, es porque el alcance es local, o sea, es decir, todas las redefiniciones que yo haga con respecto a esta variable n van a estar guardadas solamente dentro del alcance de esta función de acá. Y después todo se va a restaurar a la normalidad y va a quedar vivo este n acá afuera, que era su valor original. ¿Ya? Entonces tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado con este alcance de scopes y tienen que saber que la prevalencia es como la que vimos acá. ¿Ya? Variables globales. Bueno, dudas hasta acá. Este es como un ejemplo típico que hay que tener. Yo tengo una duda. Yo no vengo del mundo de la computación, pero sí he escuchado que es una mala práctica normalmente utilizar variables globales. Sí, ¿Por qué pasa eso? vamos al siguiente ejemplo para ver. ¿Ya? Entonces, ya, nadie tenía dudas de acá, ¿cierto? Antes de que avance. ¿No? Ya, perfecto. Todo bien. ¿Y aquí pasa con las variables globales? Pasa todo el ejemplo contrario a lo que pasa antes. Entonces, bueno, primero que nada, para asignar una variable global en Python, lo que se hace es, dentro de la función, decir que la variable va a ser global. Entonces yo digo que n sea global. Y aquí redefino n, o sea, es decir, dentro de esta función, yo redefino el valor de n y después hago lo mismo que habíamos estado haciendo antes, pero fíjense que en el momento que yo dije que n es global, ahora este n que yo estoy asignando acá va a variar el n que está fuera de la función. Y en este caso va a
va a variar acá también el valor de n. Fíjense que ahora si yo imprimo el valor de n es 10. Ya, ¿por qué ahora la pregunta de por qué es mala práctica? Porque imagínate que después me olvidé de que el valor de n era 5 y yo bajo el código hasta el final. Ya, yo seguí pensando que estaba ocupando esta función. ¿Ya? Entonces siempre mi n va a estar valiendo 5 y bajo hasta el final, una cosa así, acá. Y lo que hago después es ejecutar suma n. ¿Ya? Y suponte tú que ahora esta variable global, a ver si sirve el ejemplo, ahora estoy pensándolo. Ya, no, partí mal el ejemplo. Veámoslo de una forma más sencilla todavía. ¿Dónde estaba? Estaba acá. Ya. Suponte que este n yo lo estoy ocupando de nuevo en la función anterior, esta de acá. ¿Ya? Suma n, y este se llama suma n global. Ya, ahí sí. Entonces, mi valor de n originalmente era 5, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo ejecuto este primero? Voy a sumar 10 a este 5 de acá. Supongamos que no hacemos nada con ese. Ya que lo vamos a dejar comentado. Ya, entonces el valor va a ser 15 y el valor de n va a ser 5, ¿cierto? Si yo ejecuto este suma n global, voy a modificar el valor de n. Y ahora n va a valer 10, no va a valer 5. ¿Ya? Entonces, ahora si vuelvo a ejecutar este de acá arriba, ¿qué es lo que va a pasar? Me va a sumar este n que yo modifiqué acá. Y que no debería haber modificado acá porque yo estaba esperando que, como esta es una función, todas las modificaciones que yo haga dentro de esto sean solamente locales, no sean globales. Entonces, si yo ejecuto de nuevo suma 10 con este n de acá, pensando que n era 5, ahora no me va a retornar 5, sino que me va a retornar derechamente esto, va a sumar el valor de 10. ¿Ya? Entonces ese me debería entregar 20 cuando yo en realidad hubiera estado esperando que me retornara 15. Ya, la respuesta sencilla a eso, entonces, es que lo que pasa finalmente es que tú estás modificando una variable que está fuera de tu scope local y que te puede influir dentro de otras funciones. Porque puede ser que este n lo estés ocupando en 500 funciones más. Y una sola Sí. función que modifique ese valor de n, finalmente va a modificar todas las otras cosas. Mi pregunta era, ¿por qué se dice que es una mala práctica utilizar variables globales? O en verdad no es así, no es una mala práctica. Ah, sí, sí, eso no es. Ya era un poquito más sencilla la pregunta. Sí, en mi opinión, sí. Porque pierdes todo este concepto de localidad de tus variables. O sea, tú O sea, haces siempre debería haber una forma de hacerlo sin variables globales. Siempre tendría que exactamente, tratar de evitarlas. claro, claro, exactamente. Y lo que se hace comúnmente es que tú estás pasando estas cosas como parámetros. Tú lo pasas como parámetros, los modificas todo lo que tú necesites acá adentro y después retornas. Y si quieres sobreescribir esto, entonces lo que tú retornas finalmente es esto, C, N. ¿Ya? Y después tú lo que haces es resultado, n es igual a eso. Y aquí fíjate que ya estás sobreescribiendo el valor, pero no lo Entiendo, modificas dentro de la función. claro. ¿Ya? Perfecto, gracias. Ok. Ya. ¿Más dudas con esto? ¿No? Ya, perfecto. Voy a tener que, para la próxima vez, preparar un ejemplo de por qué usar variables locales. Ya, esto, por último, esta cosa de locals de acá, les permite ver las variables dentro del scope. Esto es bien interesante. Entonces, fíjense acá, que dice que las variables locales de la función son, en este caso pasamos a, que era 10, que es este que está acá, n que es 10, porque lo redefinimos acá, y c que es 20 porque es la cosa que nosotros estamos trabajando aquí. En general, local se les permite ver cualquier variable que estén dentro del contexto en el que están trabajando en ese momento. ¿Ya? Y les puede servir quizás para explorar alguna de las variables después. Eso es lo que comúnmente también funciona en todos estos, o sea, ocupan todos estos plugins que les permite explorar las variables que están en ejecución. ¿Ya? Ahora sí, cambiamos un poquito el tema. Unit testing, porque es interesante ver esto. Y les digo rápidamente, entendemos primero el concepto.
La idea del unit testing es que nosotros decimos qué es lo que debería dar una función antes de programar. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que si vamos a programar una función de suma, entonces lo que nos debería pasar es que dijéramos, por ejemplo, la suma de 2,3, la suma de 2 más 3 es 5. ¿Ya? Entonces, la idea en general para probar estas cosas es hacer varios tests, como estos que están acá, y después recién programar la función. ¿Me pueden esperar un segundito? Que tengo una llamada extremadamente urgente. Ya, mil disculpas. Mil disculpas. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos dicho era, la idea es, nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer la función, indicamos eso y después nosotros programamos la función. ¿Ya? Y eso se hace a través de esta keyword de Python súper sencilla que se llama hacer. Ya, entonces nosotros definimos esto, decimos que suma de 2,3 debería dar 5, decimos que si eso no pasa, entonces que me reclame de alguna manera. ¿Ya? Entonces, la idea de hacer es que, lo que les decía, cuando se equivoque, entregue una excepción, que son estas cosas que estamos viendo aquí, que son los errores que salen. ¿Ya? ¿Y por qué se debería equivocar en este caso? Porque aquí hicimos suma, supongamos que, por ejemplo, hacemos A más B más. ¿Ya? Entonces esto en vez de retornarnos suma de 2,36, debería retornar, o sea, de 5 debería retornar 6 en esta definición de acá. Ya, y fíjense que aquí lo que está pasando es que finalmente está fallando el test. La idea es que esto después les permita programar las funciones según lo que ustedes necesiten, ¿ya? Y hay muchos paradigmas de programación en el que primero se programa el test, y se programa no un test, sino que una batería de tests como estos, y después se hace la programación de la función, ¿ya? Eso es bastante interesante. Ya, por último, le podemos dar un mensaje de error, en este caso, por ejemplo, un error al sumar, ¿ya? Que es lo mismo que había pasado arriba, solamente que ahora está indicando por qué hay un error. Ya, una nota interesante, estos tests de acá pueden ser usados para mostrar la presencia de bugs, o sea, más que mostrar es para exponer esta muestra de bugs, pero nunca para mostrar su ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos hacer 10.000 tests, pero siempre puede haber algún caso borde que se nos haya pasado y que el test no evalúe y que obviamente la función falle en el momento que pase eso. ¿Ya? Y puede ser, por ejemplo, un caso que pase 1 en 10 millones de veces. Pero el problema es que si no testeamos ese caso, también van a haber problemas. Entonces es complicado este tema de los tests. Ya comúnmente uno diseña tests pensando en que sí van a funcionar. Y cuando no funcionan, uno agrega los tests que están fallando y obviamente también corrige la función. Ya, eso. Aquí hay un pequeño ejercicio. Ustedes calculen en promedio de una lista y hagan test para esa lista. ¿Ya? Esa es la idea de esto. Ya, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿Sí? Cuéntame. en Data Science, ¿es común que la gente testee cosas o no? Ya, muy buena tu pregunta. Claro, uno pensaría que en verdad en el desarrollo de software nomás deberían hacer este tipo de Ujú. cosas. No, pero puede ser que para todas las otras cosas tú sí esperes que pase algo con esto. O sea, a lo que voy, tú esperas, tú estás haciendo un clasificador y tú esperas que el clasificador siempre te retorne algo, te retorne algún mensaje de error en particular. Da lo mismo lo que te retorne el clasificador. Y tú vas a esperar, por ejemplo, que te retorne un entero. Entonces tú lo que haces realmente es comprobar si el clasificador está retornando ese entero a través de un hacer. Hacer resultado, no sé, por ejemplo, si es de un diccionario y la clase quiere saber si es un entero, instance de esto, ¿ya? Entonces después, antes de subir tu sistema a producción, por ejemplo, lo que haces es comprobar realmente, ay, perdón, un entero, ahí sí. Es comprobar realmente si tu clasificador realmente está funcionando o no está funcionando, ¿ya? Ahora puede ser otras cosas que sean un poquito más precisas, no sé, no necesariamente sea un clasificador, sino que quizás sea una operación sobre algún data frame.
¿ya? Si tú la estás definiendo como tal, entonces tú deberías esperar también que retornara alguna especie de output un poquito más seguro. ¿Ya? Bacán. ¿Profe? Gracias. Ok, Y ¿ya? normalmente eso se encapsula en algún time, porque no le veo mucho sentido que me tire un error. Yo preferiría o sea, que no me lo tire de esa manera en el fondo. O se ponen así nomás. No, o sea, obviamente la idea es que cuando tú subas esto no sea una sobrecarga tener que estar haciendo 10.000 ejemplos para ver si está funcionando o no está funcionando. Esto comúnmente se hace en otro archivo que se llama test.py, ¿ya? Y se ejecutan solamente una vez en el momento que tú estás llevando tu sistema a producción, o sea, es decir, que estás haciendo un despliegue de tu sistema. También es cierto la pregunta que dijo también su compañero antes, y es que, claro, en Data Science tampoco uno esperaría hacer tantos tests, ¿cierto? Claro, porque tienen poco sentido, uno está haciendo librerías también que ya están como bien hechas y uno debería estar asegurado más o menos que funcionan o no. Pero es lo que les digo, eventualmente puede que necesiten esto, sobre todo para la sección de despliegue de su sistema. ¿Ya? Así que eso. Hay un framework que se llama PyTest, ¿ya? Que les permite probar muy fácilmente a través de funciones. ¿Ya? Y también PyTest, voy a mostrar un pequeño desarrollo que tengo acá. Aquí, es una librería que estamos haciendo. Y, por ejemplo, fíjense acá tengo una cosa de test, ¿ya? Y, bueno, no creo que no se va a mostrar. ¿Ya? Pero en general aquí se muestra bastante bonito el tema de los tests. A ver si lo puedo instalar rápidamente. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes quieran, por ejemplo, hacer el despliegue de algún software, que obviamente nunca funciona en el momento que uno quiere mostrar cosas. Es simpático esto. Bueno, no se los voy a poder mostrar porque me faltan algunas cosas. Ya, pero en la práctica aquí sale una pantallita bastante interesante en donde uno puede ejecutar estas funciones de forma autónoma y ir probando cada una de las cosas que uno necesite comprobar. ¿Ya? Entonces, esa es la idea con el testing. Finalmente es para ir más asegurado a lo que uno realmente está haciendo ante casos que podrían ser totalmente inesperados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver una última cosa porque faltó más o menos la mitad de la clase y ahora sí realmente lo que vamos a empezar con programación funcional. Quizás vamos a llegar hasta acá. Y después terminamos y seguimos viendo la siguiente clase, lo que restaba de esta y lo que viene a continuación también. Ya. Funciones lambda. ¿Qué es una función lambda? En general existen en varios lenguajes de programación, no solamente en Python, pero en Python es decir que yo no necesito escribir el nombre de una función, tan simple como eso. Ya, o sea, decir, yo tengo funciones extremadamente simples, ¿por qué debería estar siempre escribiendo el nombre de estas funciones? No tiene mucho sentido. Entonces, fíjense que acá lo que hace esta función es multiplicar x por 5. ¿Ya? Entonces, ¿tiene sentido que realmente siquiera pongamos nombre a esto? Y la respuesta es no. Entonces lo que se hace en Python es esta sintaxis de acá que se llama funciones lambda. ¿Qué es esto? Yo a través de esta keyword lambda le doy el argumento de la función y al tiro instantáneamente retorno el resultado de la operación de hacer algo con esto. Ya, entonces esto me genera automáticamente una función anónima, función lambda, que lo que hace es multiplicar por 10. Aquí igual estoy poniendo nombre, ¿no? Es como un poco contradictorio lo que había dicho antes, porque finalmente igual le estoy asignando alguna variable. Pero la idea de esto es que después se usen a través de estas cosas que tenemos aquí, que esto realmente ya era como lo duro de programación funcional con map, filter y reduce. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende esta sintaxis? Súper sencilla. Keyword, lambda, argumentos. Ya ustedes pueden pasar más de un argumento. Argumento 1, argumento 2, dos puntos. Y lo que quieren hacer con estos argumentos, que es finalmente lo que está retornando esta función. ¿Se entiende bien eso?
solamente me queda una duda de, quizá un poco atrasada, pero ¿por qué se le denomina programación funcional? ¿O es por lo que tiene que ver con métodos y funciones nomás? ¿A eso se refiere? El tema de programación funcional, ¿Sí? ya, O no, eso es lo que viene ahora? Perdón. es que es lo que viene ahora. Ahora sí, Ah, ya. finalmente ya íbamos a ver como ya por fin el tema de programación funcional. Y ahí encontré súper simpático este gráfico para explicar eso. Ya. Claro, lo que pasa es que otra forma de ver, por ejemplo, cómo se iteran los archivos, o sea, los arreglos, por ejemplo. Porque lo que habíamos visto al comienzo de la clase era que nosotros usábamos este for, ¿cierto? Eh, este for de acá. ¿Ya? Entonces nosotros decíamos por cada número en lista, aplica algo y después retorna. ¿Ya? La idea de la programación funcional es tener otro paradigma para hacer este tipo de operaciones. En verdad, por debajo realmente se está haciendo prácticamente lo mismo. Pero lo que se hace es aplicar a cada uno de los elementos una función. Acuérdense que lo que estábamos haciendo allá arriba era aplicar a cada elemento una operación. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar a cada elemento alguna función. ¿Ya? Y hay tres tipos de variantes para esto. Está el mapeo, que es lo que les decía. Está el filter, que hace obviamente lo que uno se esperaría, filtrar algo. Y está el reduce, que es como juntar todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar sencillo con este ejemplo que tenemos acá. ¿Qué hace el map? El map aplica, por ejemplo, este caso de la función cook, cocinar, aplica la función map sobre cada uno de estos elementos. Entonces aquí tenemos una tira de tocino, una tira de, o sea, un pan y un huevo, y cocina cada uno de estos elementos por sí solo. Entonces fíjense, aquí hay esta cosa cocinada, aquí un pancito cocinado y un huevito que está frito. Y yo apliqué cada función sobre cada uno de estos elementos. ¿Ya? En el caso de filter, lo que hace es comprobar alguna condición sobre ese elemento. Entonces, lo que hace en este caso de acá es comprobar si son vegetarianos. Y a esto, imagínense que es una función lambda, ya que recibe el argumento de la comida y retorna si es vegetariano o no es vegetariano. En este caso de acá, con esta tira de tocino, no lo retorna, entonces nosotros vemos que no hay nada dentro de esta lista de salida. Como el pan es vegetariano, entonces lo retorna, y el huevo también es vegetariano, también lo retorna. Entonces, eso es lo que hace filter. Recibe una función que comprueba alguna condición y filtra los elementos. Y por último tenemos el reduce, que es yo creo un poquito más complicado de explicar. Y lo que hace finalmente es juntar las cosas. Entonces yo tengo aquí, bueno, aquí no está tan bueno el orden, pero yo tengo el tocino y lo que hago es ponerlo sobre el pan y después eso de acá pongo el huevo sobre el otro pan y finalmente me genera este sándwich que está en la salida de acá. ¿Ya? Y todo a través de funciones. Ese es el cambio de paradigma. Ahora, bueno, cualquiera me podría decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia realmente con iterar? O sea, yo estoy haciendo prácticamente lo mismo en la iteración. Y la diferencia está en que esto permite, por ejemplo, paralelizar operaciones masivas dentro de clústeres gigantes. No sé, por ejemplo, el framework MapReduce. ¿Ya? Y lo vamos a ver muy rapidito. Y imagínense que, vamos a ver si, acá. Entonces, fíjense que cada uno de estos puede ser un computador distinto. Ya un computador con 10 teras de memoria y cada uno puede operar a través de un framework que se llama MapReduce. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace esto? Finalmente, aplica una función sobre cada uno de estos elementos por separado. O sea, este computador aplica esta función sobre sus datos, este otro computador aplica la misma función sobre los datos que tiene este computador, y eso sucesivamente. ¿Ya? Entonces, después de esto, y de varias operaciones que obviamente se escapan en un poco el contenido del curso, lo que se hace es agregar estos datos. ¿Qué se hace? Por ejemplo, calcular un promedio o calcular alguna distribución de probabilidad, en fin. Y lo que se hace en esta, entonces, es a través de esta función reduce. Y todo se puede paralelizar pensando finalmente que yo estoy aplicando funciones a segmentos separados de información. ¿Ya? Y por último, obviamente, después terminan los resultados según lo que nosotros esperamos. ¿Ya? Este framework es muy famoso. Framework es finalmente un marco de trabajo en el que yo digo cómo se deben hacer las cosas. ¿Ya? Y este es usado por un sistema que se llama Hadoop, que es como la imitación de software libre del sistema que utilizaban en Google para operar software. ¿Ya?
Así que no vamos a ver Hadoop en el curso, lamentablemente está fuera del alcance de este curso, pero ustedes lo pueden ver también en procesamiento masivo de datos. No sé si todavía se está viendo o no ahí, pero en el momento que yo estaba dando ese curso lo vi ahí. Así que eso, queda entonces desde MAP en adelante, vamos a explicarlo también la otra semana, el tema de las referencias, vamos a verlo, o sea, perdón, la otra semana, la próxima clase vamos a verlo un poquito más en detalle, ¿ya? Así que hasta acá llegamos con la clase de hoy día. ¿Tienen alguna duda, algunas preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? En el caso del testing, para modelos como que usan mucho I/O, como por ejemplo un modelo que esté en GPU, cosas así. ¿Cómo en esos casos, cuando uno quiere como deployar a producción, cómo uno prueba esos modelos con unit testing o hace otras cosas? Mira, a mí se me escapa un poco el tema de testeo de los modelos como tal, porque en verdad es complicado probar los modelos porque obviamente no son como, la mayoría no son deterministas y cada vez que uno hace un modelo puede cambiar la predicción de lo que te hace, o sea, de lo que te retorna el modelo. Comúnmente lo que se hace cuando tú estás poniendo a producción es que separas la parte del modelo con la cosa que realmente te está sirviendo al modelo al cliente. ¿Ya? O sea, es decir, tu modelo está acá y el servidor que ejecuta, o sea, que llama al modelo para que te responda algo y después responde esta cosa, está acá. Entonces, todo el tema de comunicación, tú lo puedes probar eso lo puedes probar un poco más determinista, o sea, tú puedes hacer lo que estamos conversando recién, probar si te está retornando un entero, si te está retornando un string con el nombre de la clase, si te está retornando algo coherente o no, eso lo puedes hacer aparte. Pero probar lo que realmente está haciendo el modelo como tal es complejo. Y ahí hay otras metodologías de prueba, por ejemplo, el A/B testing, que seleccionas, por ejemplo, un grupo de gente, en el caso que estés ofreciendo algún servicio, seleccionas a un grupo de gente, ves si el modelo anda mejor o peor, y comparas con el modelo antiguo que tú estabas ejecutando. No sé, cosas de ese Ah, estilo. ya, claro. Es- Sí, sí, porque los modelos, claro, son no deterministas, pero uno igual como que puede ver si es que un modelo a priori, si uno hizo un cambio, quedó peor o mejor. Entonces, esa era como mi duda, si como uno testeaba entre comillas, porque sé que no es como un llegar y poner un answer, porque no es mucho más complejo que eso, pero claro. Ahora en- también en- pasa por el tema de las métricas con los que tú mides el rendimiento de tu modelo. ¿Ya? Porque una métrica finalmente te va a decir si tú mejoraste o empeoraste tu modelo. Eso tú lo puedes hacer a través de la división entre conjunto de prueba y conjunto de entrenamiento. El conjunto de prueba claro. finalmente lo dejas fijo para ver si aumentaste o disminuiste el rendimiento de tu modelo si le haces algún movimiento de perillas, por ejemplo. Claro. Gracias, profe. ¿Ya? ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O terminamos la clase de hoy? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Entonces continuamos la próxima semana con lo que habíamos visto, más reviews. Vamos a ver un poco de clases también. Y ya con eso ya deberíamos estar cerrando la primera parte, que es todo el tema de Python. Ya, para los que quieran ¿Por qué todavía... la próxima semana, profe? Ah, perdón. ¿Por qué la próxima semana no tenemos Ah, clases más? no, perdón, perdón. Es el miércoles. Ah, El vale, miércoles. vale, vale, ya. Yo me confundo y pienso que la próxima clase es la próxima semana. No, pero es este miércoles. Y este viernes deberíamos estar evaluando todo este tema de Python. ¿Ya? Ahora, no se preocupen, el curso no es de Python, estas son las primeras semanas nomás en las que vamos a ver este tipo de cosas y ya después deberíamos estar realmente viendo las herramientas para data science. Pero lo que les decía es súper primordial que se manejen bien en Python antes de empezar realmente a hacer las otras cosas que realmente pueden ser un poquito más interesantes. Por eso son estas clases. Ya, así que eso, con esto ya estamos terminando y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Así que Vale, eso, profe. chao, Chao. Chao. Chao, profe. chao, chao. Chao, profe.